¿Por qué me dediqué a estudiar la ciencia mental? Genevieve Behrend, capítulo 8 de Tu Poder Invisible. A menudo me han preguntado por los motivos por los que empecé a estudiar la ciencia mental y acerca de los resultados de mi búsqueda, no solo en cuanto al conocimiento de los principios, sino también a la aplicación de dichos conocimientos en el desarrollo de mi propia vida y experiencia. Estas preguntas son justificables porque alguien que intenta realizar el papel de mensajero y enseñar las verdades psicológicas solo puede ser efectivo y convincente si él o ella las ha probado en el laboratorio de la experiencia mental. Esto se aplica especialmente a mi caso, pues fui la única alumna de Thomas Troward, el más grande maestro de la ciencia mental de la actualidad, cuyas enseñanzas se basan en la relación entre la mente individual y la mente creativa universal, que es la dadora de vida, y la forma en que esa relación puede ser invocada para asegurar la expansión y una expresión más plena de la vida individual. Lo que me impulsó inicialmente a estudiar la ciencia mental fue una abrumadora sensación de soledad. A toda vida llegan experiencias de aislamiento espiritual como las que en aquella época predominaban en mi vida. A pesar del hecho de que cada día me encontraba con amigos, rodeada de regocijo y alegría, tenía la persistente sensación de que estaba sola en el mundo. Había enviudado 3 años atrás y había estado viajando de país en país buscando la serenidad de ánimo. Las circunstancias y el entorno de mi vida eran tales que mis amigos me consideraban una joven inusualmente afortunada. Aunque reconocían que había sufrido una gran pérdida cuando mi marido murió, sabían que me había dejado en una buena situación económica, libre para ir a cualquier lugar cuando quisiera y con muchos amigos. Sin embargo, si mis amigos hubieran podido penetrar en mis emociones más íntimas, habrían encontrado un profundo sentimiento de vacío y aislamiento. Ese sentimiento estimuló en mí un espíritu inquieto que me impulsó cada vez más a una infructuosa búsqueda en el exterior de algo que más tarde comprendí que solo podía obtenerse en el interior. Estudié la ciencia cristiana, pero no me proporcionó ningún consuelo. Aunque me di cuenta plenamente del trabajo que estaban realizando los científicos, e incluso tuve el placer y el privilegio de conocer a la señora Eddy personalmente, pero me resultaba imposible aceptar las enseñanzas fundamentales de la ciencia cristiana y hacer una aplicación práctica de ellas. Estaba a punto de abandonar la búsqueda de felicidad y de resignarme a retornar mi vida de aparente diversión, cuando una amiga me invitó a visitar al gran vidente y maestro Abdu'l-Bahá. Después de entrevistarme con ese hombre tan maravilloso, mi búsqueda de alegría empezó a dar un giro. Él me dijo que viajaría por todo el mundo buscando la verdad y que cuando la hallara hablaría de ella. En aquel momento el cumplimiento de esa afirmación de ese gran vidente me pareció imposible, pero contenía una dosis de ánimo y al menos indicaba que mi búsqueda anterior había ido en la dirección equivocada. De una forma débil e insegura empecé a encontrar alegría en mi interior, porque Abdu'l-Bahá me había dado a entender que encontraría la verdad. Eso era lo importante, y prácticamente lo único que yo recordaba de nuestra entrevista. Unos días más tarde, al visitar el despacho de un practicante del Nuevo Pensamiento, me llamó la atención un libro que estaba sobre su mesa, titulado Las Conferencias de Edimburgo sobre Ciencia Mental, de Thomas Troward. Me sorprendió ver que Troward era un juez retirado del Punjab en la India. Compré el libro pensando que lo leería esa misma tarde. Muchos han intentado hacer lo mismo, pero se han encontrado, al igual que yo, con que el libro debe ser estudiado para ser comprendido, y cientos de personas han decidido, como lo hice yo, dedicarle toda su atención. Después de haber encontrado este libro, que era un tesoro, me fui al campo durante unos días y mientras estaba ahí, estudié el volumen lo más minuciosamente que pude. Me pareció extremadamente difícil y decidí comprar otro libro de Troward, con la esperanza de que su estudio no requiriera de tanto esfuerzo.
Al preguntar, me dijeron que el volumen siguiente, las conferencias de Dor, era mucho más sencillo y que era el mejor de los 2 libros. Tardé semanas y meses en tener siquiera una vaga idea del significado del primer capítulo de Dor, que se titulaba Entrar en el espíritu de ello. Con esto quiero decir que tardé meses en entrar en el espíritu de lo que yo estaba leyendo. Pero entre tanto, un párrafo de la página 26 llamó mi atención, porque pareció que era lo más grande que había leído jamás. Lo memoricé y me esforcé con toda mi alma en entrar en el espíritu de las palabras de Troward. El párrafo dice así: mi mente es un centro de operación divina. La operación divina es siempre para la expansión y para una expresión más plena. Y esto significa la producción de algo que va más allá de lo que ha existido antes. Algo enteramente nuevo, no incluido en la experiencia anterior, aunque proveniente de ella mediante una secuencia ordenada de crecimiento. Por lo tanto, puesto que lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente, debe operar de la misma manera conmigo. En consecuencia, en mi propio mundo especial, del cual yo soy el centro, avanzará para producir nuevas condiciones, siempre por delante de cualquiera que haya existido anteriormente. Fue necesario un esfuerzo por mi parte para memorizar este párrafo, pero en el esfuerzo hacia este fin, las palabras parecían llevar consigo un cierto estímulo. Cada repetición del párrafo hacía que me resultara más fácil entrar en su espíritu. Las palabras expresaban exactamente lo que yo había estado buscando. Mi único deseo era tener serenidad de ánimo. Encontré reconfortante creer que la operación divina en mí podía expandirse hacia una expresión más plena y producir cada vez más alegría. En realidad, una serenidad de ánimo y un grado de satisfacción mayores de los que había conocido jamás. El párrafo me inspiró todavía más un profundo interés por sentir que la chispa de vida en mí podía traer a mi vida algo completamente nuevo. No deseaba borrar mis experiencias del pasado, pero continuar a partir de ellas traería algo nuevo que trascendería cualquier cosa que yo hubiera experimentado antes. La meditación sobre estas afirmaciones trajo consigo un cierto sentimiento de alegría. Qué maravilloso sería si yo pudiera aceptar y creer sinceramente, sin ningún atisbo de duda, que esa afirmación de Troward era verdad. Ciertamente, lo divino no podía cambiar su naturaleza inherente, y puesto que la vida divina está actuando en mí, debo de estar divinamente habitada. Y lo divino en mí debe de operar de igual manera que opera en el plano universal. Esto significaba que todo mi mundo de circunstancias, amigos y condiciones acabaría siendo un mundo de alegría y disfrute, del cual yo soy el centro. Todo esto ocurriría en cuanto yo fuera capaz de controlar mi mente, y por ende proporcionar un centro concreto alrededor del cual las energías divinas pudieran jugar. Sin duda valía la pena probarlo. Si Troward había hallado esta verdad, ¿por qué yo no? La idea hizo que me ciñera a mi tarea. Más adelante decidí estudiar con el hombre que había realizado y entregado al mundo una afirmación tan maravillosa. Me había hecho salir de mi estado de desaliento. La única dificultad inmediata era que necesitaba más dinero.